y 17ª sesión ordinaria realizada el 19 y 29 de abril últimos, las cuales fueron aprobadas en la misma sesión. Congresista Camiche, considere su asistencia, por favor. Considerada, congresista Camiche. Buenos días. Despacho. Señores congresistas, se da cuenta que se ha remitido a sus correos y el de sus asesores los cuadros de documentos enviados y documentos recibidos desde el 27 de abril al 3 de mayo del presente año del servicio de trámite documentario de la Comisión Ordinaria para su conocimiento y fines respectivos. Si algún congresista desea verificar un documento, puede solicitarlo a la Secretaría Técnica. Siguiendo con la agenda, pasamos a la siguiente estación. Estación Informes. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea informar, puede hacerlo por el espacio de 2 minutos. Tiene la palabra para informar. Colegas. Adelante, colega Flores Ruiz. Tiene usted el uso de la palabra por 2 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero informar a la Comisión de Ciencia y Tecnología que estamos realizando a partir de las 10 de la mañana, ya les hemos alcanzado sus correos, una invitación para una cata de café que se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana en la sala Javier de Luna Pizarro en el hemiciclo del Congreso de la República. Como usted sabe, señor presidente, el café es uno de los productos bandera del país, junto con el cacao y otros productos agroindustriales que han sido, pues, se han posesionado en las mesas del mundo entero. Por lo tanto, estamos trabajando muy fuertemente con las pymes y MIPES para que estos productos naturales del país, sean orgánicos o no, en lo posible se posicionen con mucha más fuerza en los mercados internacionales y a la vez contribuyan al desarrollo nacional, que de hecho ya están contribuyendo. En el año pasado, por ejemplo, los productos agroindustriales superaron los 10.000 millones de dólares, dejando al Estado Nacional más o menos un promedio de 1.000 millones de dólares en cuestiones o en lo relativo a impuestos del IGB y otros impuestos. Por lo tanto, señor presidente, están invitados toda la comisión para que a partir de las 10 de la mañana podemos ir a la cata del café 1 y 2. En la tarde tenemos un evento que se llama un foro académico, Cata de Café por Mi Perú, Café Mi Perú. Se va a realizar a cabo en la sala Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa, a donde van a asistir una gran cantidad de MIPES que están invitadas, ya han confirmado su participación. Por lo tanto, también invito a la comisión para que desde el punto de vista académico, científico, tecnológico, innovador, también podamos dar nuestro granito de arena y nuestro aporte a este foro académico. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Flores Ruiz. Vamos a estar en esa actividad. ¿Algún otro colega que desee participar en la estación Informes? Continuando con la agenda, pasamos a la siguiente estación. Estación Pedidos. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea hacer algún pedido, puede hacerlo por el espacio de 2 minutos. Bien, al no haber participación en esta estación, continuamos en la siguiente estación. Estación Orden del Día. Señores congresistas, a continuación tenemos la presentación de los señores Eric Iriarte Ajón, especialista en Derecho Digital, y Julio Santillán Aldana, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Brasil, y bibliotecólogo, quienes informarán con relación a la siguiente temática: accesibilidad de la data histórica de la investigación científica. Vamos a suspender brevemente la sesión para darles la bienvenida.
Continuamos con las señores congresistas. A nombre de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, damos la bienvenida a nuestros invitados, quienes informarán con relación al tema ya señalado, y al concluir la exposición se formularán las preguntas respectivas. Tiene uso de la palabra el señor Eric Iriarte Ajo. Adelante, por favor. Muy amable, señor congresista. Señores congresistas, un honor estar aquí compartiendo con ustedes este importante tema. Además, una de las comisiones que debería tener una trascendencia fundamental para el desarrollo nacional. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación durante mucho tiempo ha sido vista como una comisión menor. Y ha sido visto como una comisión menor porque el tema de ciencia y tecnología en el Perú ha tenido poca inversión. Estamos hablando que menos del 0.01% del presupuesto bruto de la nación, del presupuesto nacional, se va en ciencia, tecnología e innovación. La inversión del sector privado es escasa en materia de innovación y las alianzas entre universidades y empresa resultan siendo bastante complejas. Si a esto le añadimos el tema que la información que está en posesión del Estado, que sirviera para hacer investigación, tal como se menciona, de construir a hombros de gigantes, es decir, construir sobre lo que ya han realizado otros, se vuelve todavía más complejo. Por eso es loable y mis felicitaciones a la Comisión de Ciencia y Tecnología por esta convocatoria para hablar sobre cómo podemos seguir construyendo un desarrollo nacional de acuerdo a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional en materia de el desarrollo nacional. Y esto basado en la información que ya preexiste, con lo cual pediría si pudieran pasar a la siguiente filmina o slide, uno más. El derecho a las personas que puedan conocer lo que se ha construido, se ha hecho, se ha investigado con los recursos públicos es un derecho humano. El artículo 27.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que el acceso al conocimiento por parte de cualquier ciudadano tiene que estar permitido. Y no solamente permitido, sino que lo que nos permite luego seguir construyendo. Es importante señalar que el párrafo 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere, por ejemplo, a la creación de industrias creativas, al derecho de autor, a la posibilidad de crear, pero necesitamos el acceso a la información. Y esto no es nuevo. En el siglo V antes de Cristo, Pericles, uno de sus primeros mandatos en este ejercicio de democracia ateniense, que es nuestro ejemplo de nuestra democracia moderna, pide que toda la documentación que haya sido creada fuera colocada en un repositorio de libre acceso por parte del Estado. En la misma línea, años siguientes, la Biblioteca de Alejandría, o en la misma línea tenemos también lo que hace el CATAG, el San Columba con el CATAG para sacar una copia, para poder tener almacenada y no perder los originales. En nuestra Constitución también está declarado este acceso a la información pública, pero de manera especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 10, se establece en el párrafo segundo que se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. Para poder tomar decisiones de dónde excavar, en qué invertir, en qué, justo hablaba hace un minuto el congresista Flores sobre el café, las investigaciones sobre el café, sobre cómo exportarlo, en qué enfermedades pueden tener. Todo esto se hace con fondos públicos, se hace desde el INIA, por ejemplo, para el tema del café, entre otras entidades, o el Ministerio de Agricultura. Esta información generada con recursos públicos debe estar de disponibilidad de cualquier investigador, debe estar de disponibilidad de cualquier persona en la sociedad, o solamente los investigadores que están en esta organización. Y aquí es donde nos encontramos con el problema del acceso a la data histórica por el pasado, antigua, o la información que puede ser relevante de investigaciones actuales, pero que pueda servir para que otros puedan hacer investigaciones en paralelo. Es claro que la anchoveta cura la anemia y cura la desnutrición, pero esto se sabe desde el año 60. Pero las investigaciones
que puede haber sobre el tema todavía no han sido adecuadamente investigadas. ¿Cuánta información almacenan los IPIs o IMARPE, por citar alguno, para el tema de cambio climático y cómo esta información se comparte o es de libre acceso para la investigación? Durante mucho tiempo, el celo de la información ha sido muy trabajado en el Estado, esta cultura del secretismo, pero pensado también en la cultura del resguardo de la información, como veremos más adelante, para evitar que otros puedan tener acceso a esta información, dado que además se genera con fondos públicos. El tema es que la ley de transparencia, de acceso a la información pública vigente, permite el acceso a esta información en bruto. Y hay que distinguir la información procesada, un informe, de la data raw o de la data genérica. Si yo tengo puntos de muestreo, por ejemplo, y recolecto los datos de punto de muestreo, no hay un informe elaborado como tal. Pero dependiendo de cómo se analicen los datos de muestreo, puedo llegar a una conclusión si además le acompaño con otra información diferente. Y eso es parte de por lo cual se trabaja el tema de ciencia abierta. Tener información para poderla trabajar de múltiples actores. Si ya tenemos una escasez de inversión en el Estado, 0.01% del presupuesto nacional en ciencia, tecnología e innovación, y tenemos una escasez por parte de los privados, necesitamos recurrir a la academia donde mucha gente puede estar investigando. Un detalle importante antes de continuar es que cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, finalmente estamos hablando de construcción, por ejemplo, de patentes o de desarrollos industriales o de industrias creativas. Las industrias creativas pasan por las investigaciones históricas, pero las patentes pasan por el desarrollo e inversión en innovación. El año pasado en China, que es el mayor productor de patentes del mundo ahora, se produjeron casi 1.3 millones de patentes. Se registraron, para ser precisos. En Perú, si llegamos a las 300, sería mucho. Y no es que no se haga o no se pueda hacer, pero cuando tenemos instrumentos que permiten el acceso a la información y se impide, terminamos siendo que lo poco que podemos construir no se construye. Siguiente, por favor. Aunque suene jocoso, esta es una investigación que se hizo en el año 2013. Se le pidió al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior y al MINDEF si es que el Perú tenía una estrategia anti-zombies. Aunque parezca raro el nombre, es un acceso a la información pública, dado que Estados Unidos para esos años y Canadá declararon que tenían estrategias anti-zombies. Es más, si ustedes, la mayoría de los servicios que tenemos nosotros están en la nube, varios de los párrafos de los contratos de los servicios en la nube dicen qué pudiera pasar frente a una epidemia zombie. Pero más allá del término, en realidad lo que se estaba hablando era de pandemias o de epidemias. ¿Cómo reaccionar frente a una epidemia? De esa investigación, el Ministerio de Defensa dijo, si nosotros tuviéramos algo de este tipo, no lo podemos decir porque es estratégico. El Ministerio de Salud dijo, a lo mejor es un problema epidemiológico, y lo derivó de epidemiología. Y el Ministerio del Interior dijo, mira, la verdad no tenemos muy claro de qué se trataba. 7 años después, empezó la pandemia. Y lo curioso es que lo que respondió el MINSA y el Ministerio de Defensa fue la línea de lo que se trabajó para el trabajo de pandemia. A veces la investigación no necesariamente va en la línea de lo que nosotros queremos o lo que estamos buscando, pero puede tener derivaciones. Esta utilización de la información entregada por este caso específico terminó siendo útil para aquellos que estaban trabajando temas de pandemia. ¿Por qué? Porque sabíamos cómo iba a funcionar la estrategia. Y esta estrategia incluía cuarentenas. Ya se sabía 7 años antes de la pandemia cómo posiblemente deberíamos actuar. Siguiente. Una más. En el año 2019, una investigación solicitó las actas del Consejo de Ministros desde 1990 al 2019. En el Perú, las actas del Consejo de Ministros antes de esta fecha, de esta petición, nunca se habían realizado. Es más, eran tratadas como secretas. Para que algo sea secreto en el Estado peruano tiene que tener una resolución de declararlo secreto. Bueno, en el Perú no existía esto. Esta petición se hizo a la PCM. La PCM dijo que ellos no tenían las actas, sino que las tenía la presidencia, dado que las reuniones las presidía el presidente,
y la Secretaría Técnica la tenía la Presidencia. Y se entregaron. Se entregaron todas las actas del Consejo de Ministros de 1990 hasta el 2019, pudiendo conocer temas históricos. Por ejemplo, antes del 5 de abril del año 1992, no hay actas, ni posteriormente, hasta varios meses después. Están las decisiones sobre la guerra con Ecuador, están las decisiones económicas. Se hizo la posibilidad y se brindó el acceso para que cualquiera pudiera hacer haciendo investigación de posiciones políticas del país, de análisis de cómo se enfrentaba el terrorismo, de cómo se manejó la economía. Porque algo importante de la ciencia es que uno trata de estudiar el pasado para no repetir los mismos errores o fenómenos, aunque a veces no se estudia lo adecuado. La información fue de libre acceso. Pero las consecuencias de esto, siguiente por favor, fue que San Marcos, lo primero indicar que además todas las actas están de libre disponibilidad y se pudo conocer lo que ocurría. Pero una más, por favor. San Marcos hizo una investigación colateral a raíz de esta petición y se hizo para pedir las actas del 39 a 1990, completar el gap de años faltantes. En el Perú son públicas todas las actas del Consejo de Ministros desde el año 39 hasta el año 2019. Y esta investigación, además, lo dice este proyecto, fue una iniciativa de la Universidad Nacional de San Marcos que dijo, oye, si ya pidieron estas actas, ¿por qué no pedimos todas para que sean de libre repositorio? Y en colaboración con el despacho presidencial, financiado con el Hoover Institute Library y Archives, lo que se hizo fue conocer todas las actas desde la presidencia de Manuel Carlos Prado y Ugarteche hasta Alan García, 1990. Cualquier persona hoy en el Perú puede hacer un análisis histórico de las decisiones políticas en diversas áreas de los últimos 100 años. Esto empezó como un acceso a la información pública, simple, una petición, que cualquiera pudo haberlo hecho. En este caso lo lideró el proyecto la doctora Dania Cos, que está acá con nosotros presente también, del estudio Iriarte y Asociados. Siguiente, pero un derivado colateral de esto, siguiente por favor, fue que se estableció la obligación de que ahora las actas del Consejo de Ministros obligatoriamente tienen que publicarse. Ya no es que alguien lo pueda pedir por acceso a la información pública, sino que es mandato normativo que se publiquen. ¿Por qué? Cualquiera las pudiera acceder. Sin embargo, después de la petición, se publicaron las actas del Consejo de Ministros del presidente Martín Vizcarra, la del presidente Manuel Merino, la del presidente Francisco Sagasti, y se dejó de publicar un año las que corresponden al periodo de Pedro Castillo. Pedro Castillo la retomó el 4 de agosto hasta el 3 de diciembre de 2022. Es decir, hay un año que las actas no han sido publicadas. Lo primero que hay que preguntarse es si estas actas están en Palacio de Gobierno. Y si están en Palacio de Gobierno, ¿por qué aún no se publican? De hecho, no están publicadas en el enlace que está en la presentación, que se la voy a compartir, que es un enlace oficial del gobierno. Pero además, luego vino la presidenta Dina Boluarte, que publicó, desde que ella entró el 12 de diciembre del 2022, pero hasta el 31 de mayo del 2023. Después del 31 de mayo del 2023 se ha dejado de publicar las actas del Consejo de Ministros que pues ya son el gobierno vigente y deberían estar publicadas. Es un tema ya no de investigación científica histórica o de acceso a la información pública, sino de mandato legal de cumplimiento que se debería estar haciendo. Siguiente. Y entramos a un precedente que es el precedente Iriarte Brenner. A inicios del año pasado solicitamos la entrega de los cuadernos de campo por acceso a la información pública, los cuadernos de campo que se había trabajado en Puruchuco. Puruchuco, como todos conocen, es uno de los pocos sitios que está restaurado de una manera completa. Hay una larga discusión en la investigación arqueológica en el Perú si se hay que restaurar o mantener. Si uno viaja a otros países, en algunos restauran completamente. México, por ejemplo, es uno de esos lugares. En otros lugares dejan tal cual están las ruinas y lo único que hacen es mantenimiento, como ocurre, por ejemplo, en otros países.
En este caso queríamos, entre otras cosas, conocer cuál había sido la posición para la restauración efectiva, completa, como se hizo en el caso de Puruchuco. En Puruchuco trabajó Jiménez Borja, erudito peruano, y también tuvo la oportunidad de trabajar Francisco Iriarte Brenner, coincidentemente mi mismo apellido y coincidentemente mi papá. Mi papá fue jefe de Patrimonio de la Nación y durante mucho tiempo sus investigaciones han sido públicas. ¿Por qué las publica? Dentro de un proyecto muchísimo más grande, el Museo La Salle, que pertenece a la Congregación de La Salle en tema de arqueología, antropología, comenzamos a recopilar los cuadernos de campo. ¿Qué es un cuaderno de campo? Para que tengamos claridad. Esto es una definición que viene de Wikipedia y se la leo. Es una herramienta de investigación que generalmente es usada por naturalistas, biólogos, geólogos, ambientólogos, geógrafos, paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, etnógrafos, trabajadores sociales, pedagogos y sociólogos, que se transforman en documentación, generalmente presente en los archivos personales de los académicos y dependiendo del valor histórico de sus obras pueden pasar a integrar archivos públicos. El tema es que la definición de qué es público para acceder por acceso a la información pública es sumamente clara en la ley. Se hace con fondos públicos, es público. La única manera de que algo que es generado con fondos públicos sea secreto es porque tiene una resolución puntual sobre la materia. Y es confidencial, que es otra categoría durante un plazo de tiempo mientras se toma una decisión. Pero los documentos del Tello, de Ule, de Lumbreras, de científicos en arqueología, o de Raimondi, o de naturalistas que estuvieron viviendo en el Perú, financiados por el Estado peruano, porque Raimondi lo financia el Estado peruano, entre otras cosas, para hacer este gran mapa del Perú, parte de su investigación que se ha realizado durante tanto tiempo. U otros especialistas en campos como pesquería, por citar algo, o agronomía, o minería, no son accesibles, aunque los cuadernos de campo están en las instituciones públicas, muchas veces llenándose de hongos y sin ni siquiera poder acceder por terceros. ¿Por qué nos interesaban esto? Porque además, como repito, era tratar de averiguar, y de hecho está en la investigación, por qué Puruchuco fue restaurado completamente y no fue dejado en el estado ruinoso como se puede haber encontrado. Cabe destacar que la restauración de Chanchán, si alguien ha ido a Chanchán o Palacio Teshudi, que está restaurado, incluyendo los frisos, fue también trabajo de Francisco Iriarte, con lo cual había una línea en la cual había trabajado en Puruchuco, que había trabajado en Teshudi, en la Huaca del Dragón y en Chavín, de restauraciones, diferente a la tendencia que en el Perú se había tenido en arqueología a la conservación sin restauración. Había una motivación científica detrás para la investigación. Siguiente. Cuando hicimos la solicitud en Puruchuco, que he de decir que la directora de Puruchuco es una excelente arqueóloga, hacemos el requerimiento y el requerimiento es rechazado por el Ministerio de Cultura. Rechazado además por el Museo de Sitio de Puruchuco, y es rechazado porque se indica que solamente aquellos que son arqueólogos deberían tener acceso a esta información y que además es un material que está bajo reserva porque finalmente nadie sabía claramente qué había en los cuadernos, nadie los ha leído. Solamente para que se den la idea de lo que es un cuaderno de campo, en Ancón, en la excavación del año 50, hay cerca de unos 40 cuadernos de campo que dicen desde qué cosas se encontraron hasta qué hacían los trabajadores, con lo cual hay un tema de responsabilidad funcional para aquellos que hacen estos cuadernos, sobre todo en el sector público. El tribunal, cuando el ministerio rechaza esta solicitud, lo elevamos al Tribunal de Transparencia, que hay que reconocer una de estas islas de eficiencia en el Estado peruano, es este Tribunal de Acceso a la Información Pública, dependiente del Ministerio de Justicia. Reconoce el valor histórico y que no puede haber una forma de impedir, bajo argumentos falaces, que la información no debe circular, sobre todo porque además Puruchuco es parte de nuestra historia para los limeños, pero para todos los peruanos. Era un punto de control, si alguna vez han podido visitar y no lo han hecho, vayan a verlo. Hubo toda una discusión histórica
grande si tenía que hacerse esta prolongación de la Javier Prado que atravesó Puruchuco y la zona arqueológica para llegar al centro comercial Megaplaza. De hecho, una discusión histórica de si se debía o no, o si había investigaciones sobre el campo o no. Finalmente, igual, el progreso pasó por encima de las huacas, más allá de nuestra propia memoria. El tribunal finalmente indicó que era necesario conocer esta información. Siguiente. Esto es un cuaderno de campo, para que lo puedan ver. Es la letra de mi papá. Además era la época esta que escribían todos de una manera especial. Palmer hacían todos de seguro en esa época. Pero al costado pueden ver las vasijas que se fueron encontrando. Y las notas indican dónde se encontró, en qué tumba se encontró, en qué posición se encontró, si estaban decoradas, si no estaban decoradas. Y esto les sirve a los investigadores posteriores. Por ejemplo, muchas de las cosas que se han excavado, se han obtenido en Breña, ahora están comenzando a tener correlato con las investigaciones que hace Cálida. Porque Cálida, cuando ha comenzado a colocar el gas, ha comenzado a encontrar excavaciones de cosas que ya se sabían hace 60 años, pero que Cálida no tenía referencias porque los documentos no eran accesibles. ¿Y quién tiene que volverlos accesibles? En este caso, arqueología, el Ministerio de Cultura. Pero también son las excavaciones de Caral, son las excavaciones en Zipán, son las excavaciones en toda la costa peruana, en la sierra y en la selva, que se vienen realizando en los últimos casi 150 años. Siguiente, por favor. Esta es otra de las páginas, pero aquí hay una distribución de cómo estaba la zona de Puruchuco. No es el mapa perfecto, para eso están los mapas de trabajo, acuérdense, es un trabajo de campo, pero sí en las dimensiones y en la parte del costado, en la primera, indicando la fecha, se dice que los trabajadores y los albañiles qué estaban haciendo. ¿Y quién estaba haciendo qué? Porque también es un recordar la memoria de las personas que estaban trabajándose. Siguiente. Este es otro de las hojas, que es unos años posteriores, que compara la investigación de años previos. Son varios cuadernos de campo los que se tenían en Puruchuco. Estamos hablando de información con fondos públicos. Hay cientos de cuadernos de campo y materiales y miles de millones de datos obtenidos en estos cuadernos de campo por investigaciones privadas en arqueología, por citar un tema en el Perú, que no son conocidas. Pero si ya las privadas no son conocidas porque no se comparten, ¿por qué no hacer compartibles las públicas, como los trabajos que ha hecho la Universidad Nacional de Trujillo en la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, que sirven para que otros investigadores, no solo locales, sino globales, permitan generar más ciencia? Siguiente. Para darles un poco de referencia, este es un cuaderno de campo de Ancón, también de Francisco Iriarte Brenner, que muestra cómo estaba una tumba específica. Las excavaciones en Ancón se hicieron en dos grandes momentos, Tello casi a inicio de 1900 y esta que se hace en los 40 para rescatar, porque además fue una acción de rescate. Siguiente. Estos son los cuadernos de Chavín. Miren las piezas que iban saliendo y que, claro, uno siempre ve la exposición en un museo y lo que ve es el Huaco ya rearmado como un rompecabezas. Pero lo curioso es saber cómo se encuentran rompecabezas. Por ejemplo, en Huari encontraban que las vasijas estaban todas rotas, pero no por el paso del tiempo, sino que era parte del rito destruir las vasijas. Siguiente. Estos son los cuadernos de campo de Huanchaco. Esto es una tumba específica y cómo se encontró, incluyendo la formación de las piedras. Los cuadernos de campo no solamente trabaja el arqueólogo, muchas veces mete mano también los asistentes de campo o meten mano los dibujantes o alguien que tenga que tener alguna información. Siguiente. Este es el cuaderno de campo de Tacainamo. Ustedes deben haber escuchado los idolillos de Tacainamo. Las investigaciones de Tacainamo fueron del año 60. ¿Saben cuándo se han comenzado a volver a abrir muchas tumbas? Hace 3 años. Pasaron 40, 50 años sin hacer investigaciones y estos cuadernos de campo son los que terminan siendo valiosos porque incluyen fotos, imágenes, posiciones, coordenadas que pueden servir para la investigación, que están sirviendo para la investigación actual. Siguiente. Y este es un cuaderno de Texudi, Chan Chan. Pueden ver el corte lateral de cómo estaba el muro, en este caso uno de los muros laterales, la posición, cómo estaban los adobes, que sirven luego para la restauración.
Este cuaderno de campo además es de especial relación con mi familia, porque esa es la letra no de mi papá, sino la letra de mi mamá, que fue director de la Escuela Nacional de Folclore. Era su compañía en una investigación, con lo cual no solamente la trascendencia histórica, sino la relevancia histórica familiar en muchos sentidos. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que... Con esto ya casi voy cerrando la presentación. La única forma de seguir construyendo a hombros de gigantes es que la información producida con recursos públicos para las investigaciones en todas las áreas de la ciencia, desde la arqueología hasta la zoología, con investigaciones en la selva, en la costa, en la sierra, en pesquería, en física, en química, en todas las áreas del saber humano, generado con fondos públicos en universidades públicas, en institutos de investigación pública, en el sistema de Concitec, hechos con plata del Estado que se da en becas, en donaciones, en fondos de investigación, hecha por las mismas instituciones públicas como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, sea público. Y esto se tiene que colocar en repositorios públicos. Y no se trata solo de los cuadernos de campo, que eso sirve para hacer el análisis comparativo, sino la data raw, la data en bruto, la data de la toma. ¿A cuántos vulcanólogos no le gustaría saber para poder hacer comparación sobre los datos de Ubinas, del volcán Ubinas permanentemente para poder trabajar en la zona, a la universidad, en Moquegua? Le puede servir para ver mejores formas de mitigación de los daños para la población local. Si esto se logra, si el Congreso de la República logra avanzar en legislación, que lo curioso es que ya existe, lo que falta es el enforcement, el cumplimiento, pero sí en legislación de ciencia abierta, que la data generada con fondos públicos sea posible de ser accesible y además tiene el mandato que ser publicable, podremos generar los próximos 30 años de continuidad de investigación científica de nuestro país. Podremos generar por lo menos 2 a 3 puntos de crecimiento en el PBI solo por investigación científica. Pudiéramos aumentar la cantidad de turistas que vienen, con lo cual ingresa económicamente, la de investigadores especializados en los temas, la de universidades extranjeras que quieren venir a cooperar. No a llevarse las cosas, sino a cooperar. Y en eso también hay que tener especial cuidado de cómo se realiza esta investigación científica. Pero la data está ahí. Cuando San Martín llega al Perú, una de las primeras resoluciones que da es que todo lo que está encima y debajo de la tierra perteneciente a los antiguos peruanos le pertenece al Estado peruano. Es de todos nosotros. Pues es tarea nuestra hacer que sea de todos nosotros también la investigación en esos temas, sin desconocer el derecho de autor o la investigación para la creación o las patentes. Pero no sirve de nada que la información siga almacenada llenándose de hongos. Las colecciones de cientos de científicos no se peruanos... escucha, presidente, no se escucha. Que empiecen a... Secretaria, por favor, revise. O pueden corroborar otros colegas también, por favor. Decía que Ahora sí. decía que las colecciones de los cientos de científicos que se han hecho, pagados con recursos públicos en los últimos 100 años, son suficientes para llenar varias veces la Biblioteca Nacional. Leo solamente la posición de mi familia cuando fue dada esta resolución. El libre acceso a las investigaciones de Francisco Iriarte Brenner, quien fuera primer decano del Colegio de Arqueólogos del Perú y director general de Patrimonio Cultural de la Nación, es un hito para la investigación científica en el Perú. El libre acceso a las investigaciones realizadas con recursos públicos en todas las áreas fortalece la ciencia abierta y el poder avanzar a hombros de gigantes. Desde ya invocamos a todas las entidades públicas que comprendan la necesidad de entregar no solo los datos en bruto, sino la documentación, archivos audiovisuales, audios y cuanto material haya sido recopilado por investigaciones científicas hechas con recursos de todos. Así lo hubiera querido nuestros padres, que entendían que el conocer nuestra identidad desde la investigación científica y su puesta en valor son fundamentales en democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Julio Santillán Aldán. No, Eric Iriarte. Mis disculpas. Bueno, a continuación vamos a
darle uso a la palabra al señor Julio Santillán Aldana. Adelante, por favor. Ok, nuevamente me uno a los saludos a la Comisión de Ciencia y Tecnología. En verdad es muy grato estar aquí con ustedes. Bueno, yo me voy a un poco enfocar precisamente buscando un contexto mayor a lo que ha compartido aquí el colega Eric Iriarte. Desde hace prácticamente ya 2 décadas hay una preocupación grande en la comunidad internacional y básicamente en 3 regiones en el mundo, Europa, América Latina y África, respecto a cómo poder hacer los esfuerzos y converger entre las naciones precisamente para poder compartir ese gran bagaje de información que existe producto de la investigación científica. Esto generó que inicialmente apareciese un movimiento académico liderado inicialmente por la comunidad de investigadores en Europa y después adoptado también aquí en América Latina, conocido comúnmente como el Movimiento de Acceso Abierto. En el transcurso de los inicios del Movimiento de Acceso Abierto y ya venido a las últimas décadas, este movimiento creció y pudo promover otros movimientos complementarios como el propio Movimiento de Acceso Abierto como tal, el Movimiento de Datos Abiertos, el Movimiento de Educación Abierta, y hoy por hoy nosotros estamos hablando de un movimiento de múltiples movimientos que es el Movimiento de Ciencia Abierta. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a abordar sobre ese aspecto y sobre el tema de datos de investigación abierta 5 aspectos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hoy por hoy, la ciencia abierta como tal ya es reconocida internacionalmente por una declaración de UNESCO del año 2021. ¿Y qué nos dice de la declaración de UNESCO? Que bueno, la ciencia abierta como tal, vamos a verlo como una suerte de constructo, inclusive que combina varios movimientos, como he mencionado, ¿ok? Y prácticas que buscan que el conocimiento existente sea accesible, reutilizable por todos. O sea, está buscando que precisamente eso que se viene mencionando, ese bien común, todos tengamos acceso, sobre todo a aquella información que es financiada por fondos públicos. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de este abanico de movimientos que tiene la ciencia abierta, pues tenemos el movimiento para los datos de investigación abiertos o abierta, como se le quiera llamar. Este movimiento, en este sentido, lo que busca es que se pueda dar acceso libre y gratuito precisamente a los datos de investigación, de tal manera que estos puedan ser reutilizables, redistribuibles y de libre acceso para todas las personas. En el caso de los datos de investigación abiertos, nosotros estamos hablando que no apenas compartir lo que alguien podría decir escuetamente un archivo o, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento el colega Iriarte, apenas una copia digitalizada de un documento. Estamos hablando de que estos documentos sean debidamente tratados para que puedan ser compartidos. Hay que describir el documento, hablar del contexto del documento y ojo que estamos hablando de cosas que hoy por hoy ya en países inclusive de la región ya hay iniciativas para directrices para compartir datos, resultados de investigación. En ese sentido, los datos de investigación abiertos, reitero, no es apenas, ¿no?, compartir archivos electrónicos disponibles en Internet, ¿no?, sino es tratar los mismos para que se puedan, reitero, compartir adecuadamente con la comunidad académica y científica. Siguiente diapositiva. Los beneficios para lo que viene a ser los datos de investigación abiertos son múltiples, tanto para los investigadores, las comunidades de investigación, como para la sociedad en general. Para los investigadores, como ustedes están apreciando en esa gráfica, les permite sobre todo que su investigación sea visible, ¿no? Vale decir, eso que hoy por hoy nosotros hacemos mucho esfuerzo desde las universidades, por ejemplo, de que toda la investigación que se produce en el Perú sea visible, es posible también con el apoyo de poder compartir los datos, resultados de investigación,
que estos datos también sean citables, como se mencionaba, que la comunidad académica internacional también pueda, ¿no?, referenciar aquella información. Ustedes recordarán mucho, por ejemplo, que hay algunos casos muy particulares en la historia de la ciencia en el Perú. Nosotros estuvimos muy próximos, por ejemplo, al igual que otros investigadores en su momento, en el gran boom de la ciencia entre la década de los 40 y 60, ¿no?, de poder compartir inclusive avances en la base de lo que era energía atómica en su momento, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido investigadores, ¿no?, como Antúnez de Mayolo, por ejemplo, ¿no?, el cual pudo desarrollar investigación a la misma altura que se desarrollaba ya en potencias académicas y científicas en el mundo en aquellas décadas. Pero lamentablemente, reitero, lamentablemente, en ese tiempo la investigación se hacía de gabinete y él, estando en Ancash, podía haber estado trabajando y trabajó aportes muy importantes que lamentablemente no se le dio la posición en el contexto internacional como tuvo Niels Bohr, por ejemplo, ¿no?, con el tema de los átomos, ¿no?, y de los neutrones, precisamente porque él en su momento la investigación no la llegó a publicar ni a compartir, porque desde aquellos tiempos ya la investigación, resultado de los estudios en física, pues se compartían por revistas científicas. Y lamentablemente, por ejemplo, ese es un capítulo pendiente de muchas cosas que nuestros investigadores en el Perú, inclusive de forma independiente y a veces con pocos recursos, logran, pero que no logran estar en la comunidad internacional. Porque finalmente, recurso humano siempre ha habido y es muy bueno, pero no ha sido debidamente compartido. En esa misma línea de beneficios de datos de investigación abiertos, ¿no?, tenemos también que al compartir esa información de gabinete, como se ha mencionado hace un momento, también podemos en simultáneo, ¿no?, compartir esos avances con otro grupo de investigaciones en el mundo. Nosotros hemos sido todos testigos y creo que todos acompañamos cómo es que se estaba buscando la salida para un antídoto, para una vacuna durante el tiempo, ¿no?, del periodo de pandemia, ¿no?, que fue prácticamente un acto colectivo. Prácticamente muchos tuvimos en cuestiones de semanas una rápida actualización de lo que implicaba investigar, ¿no? Todos prácticamente estábamos a la espera de una vacuna. El Perú también tenía un programa. Otros países quizás con menos recursos, mencionaría Cuba, por ejemplo, tuvo hasta 3 propuestas de vacuna, ¿no? El sector comercial también tuvo las suyas. Actualmente países como Brasil, por ejemplo, desarrollan vacuna, por ejemplo, a propósito de la epidemia del dengue, y sería interesante también que ellos puedan trabajar en colaboración con nuestros investigadores, porque nosotros también tenemos ese problema por ser en dimensión un país amazónico, ¿no? Entonces, mucha de esa investigación que prácticamente se podría duplicar, quizás se podría fortalecer teniendo datos abiertos de investigación. Y obviamente la comunidad en general podría acceder a eso, ¿no? Todos hemos sido, reitero, testigos en el periodo de pandemia de eso. Se generó algo muy simpático en ese tiempo, un término nuevo que prácticamente muchos gobiernos aquí en el sur se adoptaron, que es promover la ciencia ciudadana, la participación de las personas precisamente en estos procesos, porque finalmente todos podríamos participar dependiendo del tipo de investigación que se den. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, muchos me preguntarán, bueno, pero esto de los datos de investigación abiertos, ¿qué relación tienen con los datos gubernamentales abiertos? ¿Es la misma cosa? Bueno, son parte de, como también no lo son. Los datos de investigación abiertos, como se ha manifestado hace un momento en el caso Iriarte-Brennan, precisamente también se generan a propósito de los datos de gobierno abierto, toda vez que sean investigaciones financiadas con fondos públicos, vale decir, bien común, ¿no? Y entonces se puede acceder a esta información. Claro que aquí hay todo un proceso para que ello se dé. De igual manera del sector privado también. Pongamos un caso simple, ¿no? Sea que una investigación se desarrolle en una universidad pública y ojo que el grueso de la investigación que se desarrolla, no solo en el Perú, en América Latina, se desarrolla en las universidades públicas, no en las privadas. Ojo con ese detalle, ¿no? Está precisamente en la universidad pública, ¿ok? Pero necesitamos darle las condiciones precisamente para que esa data pueda ser compartida.
¿no? Y también, obviamente, ¿por qué no? También instituciones, ¿no? Como las universidades privadas y otras instituciones en esa línea. Pero es parte de, si lo queremos ver en este contexto, para quienes tratan de ver cómo ubicamos esto dentro del contexto de los datos gubernamentales abiertos. Siguiente diapositiva. Estuvimos un poco indagando con el propósito de tener un dato exacto, ¿no? De cómo es que los datos de investigación abiertos están presentes entre nosotros. Ya existen monitores regionales, directorios de repositorios de datos de investigación abiertos en el mundo. Uno está desarrollado en Alemania y precisamente allí encontramos datos de los casos que se dan en Perú. Yo pude sacar este pequeño display para el caso de América Latina, en el cual se identifican, por ejemplo, para el caso de Brasil, ¿no? 21 repositorios, ¿no? de datos de investigación abiertos. Nosotros en ese grupo estamos actualmente en apenas 4 repositorios. Y ustedes me preguntarán, ¿y de dónde son esos repositorios, Julio? Bueno, esos repositorios son 3 repositorios de universidades y uno de un ministerio, el Ministerio de Educación. ¿Ok? Y alguien me preguntará por ahí, ¿y de qué universidades son? Bueno, acá les contesto. Siguiente diapositiva. Esos 3 repositorios de datos abiertos, ¿no? de estas universidades, curiosamente no son de universidades públicas. Hace un momento había comentado, es irónico, ¿no? Porque si digo que la universidad pública es la que lidera la investigación en la región y en el país, ¿y por qué la universidad pública no tiene repositorios de datos de investigación abiertos? Y curiosamente sí lo tienen 3 universidades privadas, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, nosotros tenemos actualmente 97 universidades licenciadas. Solamente 3 universidades tienen estos repositorios. ¿Y qué pasó con las demás? Siguiente diapositiva. Yo voy a ser bien breve, pero justo yo quería llegar a este punto, ¿no? Netamente, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? para la adopción de datos de investigación abiertos? Engranando mucho con la propuesta de acá del colega Iriarte. Bueno, lo primero es que falta una cultura de lo que es ciencia abierta. No sé cuántos de los de acá presentes pueden haber escuchado esto por primera vez. Les comento, en la experiencia que nosotros hemos tenido casi ya en los últimos 5 años, que hemos estado sobre todo en la zona sur del Perú, entre universidades públicas, ahí acompañando vicerrectores de investigación y también de universidades privadas, vemos que el argot ya lo tienen las universidades, pero no saben qué es exactamente. Yo cuento un caso muy particular. Me tocó estar justo en la Universidad Línea de Frontera, en Tacna, por ejemplo, donde hubo un encuentro de vicerrectores de investigación de otras regiones ahí del sur, y nos invitan a hacer una visita guiada a los laboratorios, ¿no? Estoy hablando de la única universidad pública en Tacna. Y hay un momento en el cual visitamos un laboratorio, y ojo que la visita era precisamente para que las universidades públicas pudieran hacer colaboración, ¿no? Irónicamente, cuando estamos en un laboratorio viendo equipos de última generación que había creado la universidad pública y un representante de un vicerrector de investigación de otra pública cercana le pregunta sobre datos, le da los datos y obviamente él quiere compartir la información tomando fotos, ¿no? de los laboratorios y le dice, no se puede, esa es información restringida. En verdad yo me quedé sorprendido porque estamos hablando de universidades públicas, bien común, fondos públicos, y queremos compartir información, pero la información de mi laboratorio, siendo público, siendo investigador, que recibo dinero del Estado, no puede ser compartida con otro investigador. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, esa falta de cultura de ciencia abierta, esa cultura todavía del secretismo de algunos espacios, que no comparto información porque de repente me piratean la información, lamentablemente estamos ahí todavía muy aletargados ahí, ¿no? Y falta sociabilizar eso. Y ojo que nosotros estamos un poco rezagados, no muy lejos de nuestro vecino Chile. Chile ya prácticamente ya tiene 5 años trabajando el tema. El ANIT, que es el homólogo al CONCITEC, por ejemplo, tiene actualmente ya en el último año una convocatoria financiada para universidades públicas y privadas, ¿ok?, para financiar políticas de ciencia abierta en las universidades de Chile. Y más de una 20 universidades en Chile han accedido a ese fondo. Lamentablemente nosotros no escuchamos de esto aquí. Paso al segundo punto, infraestructura tecnológica deficiente.
Nosotros tenemos obviamente un tema muy pendiente en cuestiones de financiamiento de infraestructura. Se han estado haciendo muchos esfuerzos en los últimos años, desde la nueva ley universitaria y el trabajo de SUNEDU, pero aún estamos cortos, ¿no? Actualmente lo que nosotros tenemos es una legislación para repositorios, ¿no? Donde se tienen pues las tesis y algunos trabajos y publicaciones de las universidades, de todas las universidades. Pero no incluimos, por ejemplo, los datos de investigación. Y alguien me dirá, oye, pero ¿esos repositorios los podemos utilizar para datos de cierta información? No. Necesitamos otros repositorios, ¿no? Por eso es que ustedes han visto el caso de unas universidades privadas donde efectivamente tienen otros repositorios para ello, ¿no? Y necesitamos una infraestructura tecnológica adecuada para ello. Ahora, marco legal y regulatorio incompleto, bueno, justo comentábamos con Eric si en verdad había marco legal. Sí hay marco legal. Lo que pasa es que hay que adecuar el marco legal precisamente para dirigirlo a esto, ¿no? Para hacer compartible, ¿no?, los datos de investigación, resultados de investigación, ¿no? Y obviamente, el cuarto punto, falta capacitación y conocimiento precisamente, ¿no?, en la comunidad científica peruana y también en todos los actores involucrados. Pasaría también por la misma Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología en el país, ¿no? Sobre este tema necesitamos ser capacitados. Tenemos obviamente las alianzas del caso. El Perú tiene muy buenas alianzas con la Unión Europea. Nos asesora mucho en muchos temas de ciencia y tecnología e innovación, pero necesitamos hacer mayor incidencia en esto. Siguiente diapositiva. Allí comparto alguna referencia de las cosas que he estado trabajando. Siguiente diapositiva. Y solamente para cerrar, quería ser muy concreto en esto. Yo considero que sería adecuado hacer un esfuerzo en esto, porque en verdad legislación tenemos, como digo, solamente hay que adecuarla, pero sobre todo que se haga sobre la base que tanto la ciencia abierta como los datos de investigación abiertos son una necesidad para nuestra sociedad, toda vez de que sobre todo aquello que es financiado con fondos públicos acaba siendo bien común para todos, y finalmente con eso estamos democratizando, ¿no?, la ciencia y el conocimiento en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señor Julio Santillán Aldana. Bueno, colegas congresistas, habiendo culminado el informe de nuestros invitados, los señores Eric Iriarte Ajón y el señor Julio Santillán Aldana, se ofrece la palabra a fin de que formulen sus preguntas. Si algún colega congresista tiene una pregunta, tiene el uso de la palabra. Adelante, colega Eduardo Maragán. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera desearle pronta mejoría al presidente de la comisión, Carlos Ceballos. En segundo lugar, agradecerle, presidente, y agradecerle a nuestros invitados. Bueno, muy inspiradoras ambas ponencias, y creo que hay que resaltar que estar en la Comisión de Ciencia y Tecnología, al menos por un año, para la mayoría de integrantes, debería ser una oportunidad de aprendizaje. Esto que estamos escuchando debería ser el piso mínimo que deberíamos llevarnos todos quienes pasamos por esta comisión en algún momento. Quiero también decir que los temas que han tocado son muy amplios y tienen muchas ramificaciones y nos llevan a los problemas de fondo de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación y su fomento y su promoción en el Perú. Pero vamos a tratar de concentrarnos en lo más específico, que es esta idea y esta propuesta. Quiero felicitar a ambos, a Julio, a Eric. No tenía el gusto de conocer al doctor Santillán. Con Eric ya tenemos ya una relación de trabajo, de colaboración, digamos, un tiempo atrás. Y quiero felicitarlos por esto, porque están poniendo en relieve una temática que no es sencilla de abordar por nuestra tradición histórica, presidente. Porque si bien la ciencia moderna nos fuerza, yo lo hablo también ahora como investigador científico, nos fuerza a publicar, y ese es el estándar, ¿no es cierto? Uno tiene que publicar en una revista indexada, que está reconocida internacionalmente, en lo ideal, y además que pasa por un proceso de revisión por pares. Entonces, nada que no pase por este proceso debería poder ser citado en teoría. Y esas son las reglas que se llevan en países desarrollados. En nuestro país tenemos un déficit, como ya se ha hablado, histórico, no solamente por la falta de acceso
a publicaciones, a publicar en revistas indexadas en muchos casos, sino también por la tradición en muchas áreas de las ciencias sociales y humanidades de no publicar. Hasta el día de hoy, por el trabajo que vengo llevando a cabo, presidente, sobre todo en el tema de patrimonio cultural, histórico, monumental, vemos mucho trabajo actual, al 2024, que no se publica. La gente, simplemente los investigadores, dejan esto anotado efectivamente en cuadernos, en bitácoras, y esta información que se echa con fondos públicos nunca ve la luz y tampoco está sujeta necesariamente a solicitudes, a la cobertura por solicitudes de acceso a transparencia, porque muchas veces no son identificables. Entonces estamos hablando de un reto mayor que significa revertir esta tradición, enseñar un poco o forzar de alguna manera, de manera benevolente, a todos los investigadores, sobre todo en estas áreas, que no son áreas duras, a publicar. Yo creo que ese es un primer mandato, una primera obligación moral que tenemos de instaurar esta cultura de la publicación. Y como bien ha dicho el doctor Santillán, publicar requiere también el facilitamiento de parte del Estado, de las instituciones que los acogen, en el sentido de aportarles y proveerles fondos para publicar en una revista. Esto lo he vivido yo mismo. Muchas veces recibes un fondo de Concitec, por ejemplo, a veces incluye partidas para publicaciones, a veces no, o muchas veces es insuficiente. Si tus investigaciones resultan siendo sumamente potentes y de impacto, no vas a poder pagar el costo de publicar en una revista de alto impacto. Entonces ahí tendríamos que tener también, no es necesariamente trabajo de la comisión dictar esto, pero pedir, insistir, fiscalizar que el Ejecutivo, a través de PCM y Concitec, tenga una política clara al respecto, de facilitar la publicación. Entonces, siendo el piso ideal la publicación científica de artículos en revistas, deberíamos llegar a ello en algún momento. Quizás lo ideal sería proponernos metas a 2, 5, 10, 20 años para ir recuperando el terreno y que poco a poco, efectivamente, ahora sí toda la investigación tenga como objetivo y tenga la facilidad y tenga la posibilidad de ser publicada. Ahora, el otro lado de la historia es todo lo que no se ha publicado ya, que es, creo, lo que concierne esta discusión. Efectivamente, tendríamos que buscar una adecuación normativa para que esto sea una obligación de todas las instituciones públicas. Como ha dicho bien Eric, de la abogado Iriarte, efectivamente hay muchos datos. La historia de su familia, por ejemplo, por supuesto que es muy emotiva y nos lleva también a acordarnos de todos aquellos que han pasado por esta tierra, registrando nuestra historia, nuestras costumbres, recogiendo datos precisos en cuadernos, ¿no es cierto?, que deberían ser fuente de trabajo para quienes sí ahora, que están vivos, pueden publicarlos. O sea, no estamos diciendo que estos trabajos se van a publicar como tales porque no han sido preparados para que sean sometidos a un proceso de revisión por pares, pero efectivamente alguien debería poder tener acceso a ellos y poder publicar esta información, los cuadernos de. Esto también quizás debería ser llevado en conjunto en una iniciativa con el Archivo General de la Nación, que generalmente guarda archivos de otros tipos, ¿no? Muchos más, no sé, más banales, recibos, en fin, cosas que a veces uno no se imagina. Pero creo que es una gran tarea, es una bonita propuesta, muy importante y muy sentida tanto desde el punto de vista histórico como de lo que estamos tratando de hacer de esta comisión, que es la promoción del conocimiento científico. Quiero desde ya, presidente, expresar no solo mi saludo y felicitación, sino la disposición, por lo menos desde mi despacho, y espero que desde esta comisión a acoger una propuesta y trabajarla juntos para que sea elevada a la comisión y eventualmente al Pleno. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Edward Magal. ¿Algún otro colega que desee intervenir, por favor? Aló. Congresista Camiche. Buenos días. Sí, lo escuchamos, congresista Camiche. Adelante. Caer pesado, no, pero imagínense que estoy hablando yo por el ciudadano a pie. No solamente en esta comisión, en todas. Perdemos tiempo. Y sabe por qué se lo digo, señor presidente. En esta exposición que se solucionó, que se mejoró,
en que creció el país. Objetivos alcanzados, metas alcanzadas, ninguna. El Concitec financió, creo que con 200.000 soles, una prueba de descarte COVID SPR. Se puso en práctica, no, y se sabe por qué, porque no tiene la capacidad. Igual que todas las instituciones, no me compete, yo pago la investigación y ahí queda, pero no la promuevo. Yo no promuevo investigaciones, solamente financio investigaciones. Murieron 200.000 peruanos por COVID, porque no se puso en práctica esa evaluación de ese examen SPR. Y hemos perdido una hora escuchando historias que la verdad no generan ningún crecimiento, ningún objetivo, ningún logro para el país. Y pasan todas las comisiones 4, 5, 6 horas hablando. ¿Y que se logra, señor presidente? ¿Que se logra? ¿Que avance? ¿Que avance se logra para el país? Puras generalidades, puras hipótesis. La verdad que a mí me da pena, pero acá se debería, por ejemplo, tratar un tema porque se financió esa prueba de COVID y no se llevó a un laboratorio para que peruanos no mueran. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted, congresista Camiche. ¿Algún otro colega que desee participar, por favor? Nuevamente, colega Eduardo, tienes la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que en aras del debate es interesante recoger el guante que suelta el colega Camiche. Muchas veces hemos hablado de estos temas, me parece saludable. Y creo que hay que dar una respuesta. Efectivamente, hay mucha frustración con la llegada de los procesos científicos y los logros y los conocimientos a la sociedad. Eso se llama proceso de transferencia tecnológica. Y eso es algo que no le corresponde necesariamente dictar a esta comisión, pero sí exigir al Ejecutivo. La transferencia tecnológica tiene por fin llevar aquel conocimiento que los científicos y los investigadores producen y generar un producto de uso masivo para la sociedad, ya sea a través de la empresa privada o a través del sector público. En el caso de las pruebas de descarte por COVID, que es algo en lo que yo estuve involucrado y puedo responder directamente, hay que aclararle al señor Camiche que CPR es resucitación cardiopulmonar, no es una prueba de descarte. Quizás se está refiriendo a la PCR. Y en la PCR, efectivamente, ese era el método, digamos, elegido, preferido para trabajar este descarte. Hubo un proyecto en la Universidad Cayetano Heredia y una empresa privada también que sacaron adelante efectivamente una prueba de descarte por PCR. Además de esa, hubo otras iniciativas, 2 en particular, que trabajaron, una de la UPC y otra desde mi grupo de investigación, otras técnicas conocidas como CRISPR-Cas, que son mucho más novedosas, y llegaron incluso al punto de prototipo, y llegaron incluso a validarlas en hospitales, que fue el caso de mi grupo de investigación. Ahora sí hablo por mí. La producción en masa de tal prueba de descarte dependía, en una situación de emergencia, del Ministerio de Salud. Cuando el congresista Camiche pregunta por qué no se puso en acción, por qué no se produjo, por qué no se salvó la vida de más peruanos, creo que lo que tenemos que hacer, la pregunta que tenemos que hacer en esta comisión y en la comisión de fiscalización y eventualmente en el pleno, porque no se ha hecho, presidente, es por qué el ministro Zamora en su momento no adoptó estos prototipos y no hizo lo posible porque fueran producidos por el MINSA o por alguna empresa privada, porque los investigadores no tienen esa facultad, los investigadores no necesariamente tienen una fábrica para producir estos productos comerciales, pero sí tienen la posibilidad de investigar, de desarrollar, de validar y de entregar un prototipo que debe ser, por supuesto, ya expuesto masivamente. Entonces, la respuesta a esa pregunta de, digamos, ¿qué hace un ciudadano frustrado ante el científico que produce cosas que no llegan a servir a la sociedad? Es realmente preguntarle al Poder Ejecutivo, a la PCM, a Concitec, en este caso de la pandemia, al Ministerio de Salud, por qué no en una situación de emergencia fueron capaces de promover y llevar la concreción
de estos logros científicos. Entonces la crítica, señor presidente, creo que está mal orientada. Yo discrepo con el colega Camiche, me parece que hay una animadversión hacia los científicos o los investigadores o algunos de ellos quizás, y creo que no se debe tampoco pensar que la ciencia es necesariamente una actividad utilitaria. Muchas veces se ha trabajado descubrimientos simplemente por curiosidad, y eso se llama serendipia. El descubrimiento de la penicilina, por ejemplo, el desarrollo de la internet o del GPS o de la fertilización in vitro. Si el congresista Camicho hubiera estado en ese momento presente junto a estos investigadores, hubiera dicho: ¿para qué sirve esto? No lo financien, esto no le va a servir a nadie. Pero hoy bien usamos el celular, usamos el GPS, usamos la internet. Muchas parejas se ven beneficiadas por estos procesos, estos tratamientos de fertilidad. Y en fin, tenemos así muchísimos ejemplos que nos comprueban y nos constatan que la ciencia avanza de una manera impredecible en muchos casos, y que sí, en otros casos sí es posible decir: vamos a desarrollar tal prototipo o tal objetivo para tener un uso concreto en la sociedad, pero para eso se habla efectivamente de ciencia básica y de ciencia aplicada. En el caso de la pandemia hubo proyectos de ciencia aplicada, no solamente pruebas moleculares, hubo el tema de vacunas, hubo el tema de los respiradores, de las plantas de oxígeno, y muchas de estas, por no decir todas, sufrieron el problema de la transferencia tecnológica. Así que si hay que orientar el debate, presidente, yo quisiera llevarlo al tema de la transferencia tecnológica. No tenemos en este país una política pública respecto a la transferencia tecnológica. Cada instituto, cada universidad que alberga investigadores tiene su propia política, sus propios consultores, contratan consultores de todas partes, mismo Concitec lo hace, para que nos dicte más o menos cómo es que debería hacerse la transferencia tecnológica. Y si bien hay ya por fin desde hace unos años algunas pautas en Concitec, el proceso mismo no está integrado a la academia, como está hecho en las universidades, por ejemplo, del noroeste americano, o incluso en el Reino Unido, en Alemania, en países desarrollados, en las cuales tienes un sistema donde los investigadores pueden hacer ciencia básica o aplicada, pero al lado tienen un emporio industrial, tecnológico, una suerte de parque tecnológico que conoce cómo sacar ese producto y llevarlo efectivamente al usuario, ya sea porque el mismo investigador quiere hacer dinero y quiere hacer una empresa, o porque existe una empresa que está lista a recibir esos desarrollos tecnológicos. Pero en fin, creo que estamos yéndonos muy lejos del tema original, presidente. Yo sigo insistiendo en que lo que se ha hablado en este momento de recoger esa data, ¿quién nos va a decir pues que los cuadernos de Puruchuco no le sirven a nadie? Por supuesto que es importantísimo recoger esa información, y vamos a seguir apoyando esta iniciativa, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Eguamara. ¿Algún otro colega que desee participar con preguntas, por favor, hacia nuestros invitados? Señor presidente, por alusión, por favor. Por alusión. 2 minutos, congresista Camicho. Adelante. Bueno, le comunico al señor Málaga y a todo lo de la comisión que yo no soy improvisado, voy por el segundo doctorado, también investigo. También soy investigador, administrador de empresas de investigación, y también he publicado artículos científicos. Y a mí lo que me incomoda de la cháchara, acá se pagó 200.000 soles Concitec por un estudio del CPR que no dio ningún logro al país, y eso es lo que me incomoda. Más allá de la cháchara y de los adjetivos calificativos rimbombantes, la conclusión para mí es: se pagó por una investigación que no dio ningún resultado al país. Gracias, señor presidente. Muy bien. Sí, efectivamente, yo creo que es muy bueno aclarar estos temas. ¿Algún otro colega? Bueno, yo quisiera, en primera instancia, felicitarlo al señor Eric Iriarte, también a Julio Santillán. Sin embargo, quisiera hacerles unas cuantas preguntas y tal vez me puedan ilustrar. En el caso, por ejemplo, de las huacas, yo soy de Puno, he podido recorrer la ciudad en estos últimos meses y he visto, por ejemplo, en el caso de las huacas abandonadas, un gran ejemplo, por ejemplo, es la Huaca Puyana, que ahí tenemos un restaurante, creo, si no me equivoco. ¿Y por qué las demás huacas no se pueden intervenir? Claro que no es vuestro trabajo, pero yo quisiera que ustedes me puedan ilustrar cuál sería el procedimiento para que el Estado interceda en estos temas, no para hacer más restaurantes, sino para que estos espacios sean atractivos
y poder promover el turismo. Uno. Y por otro lado, en cuanto a las vacunas, ¿no? Que se ha tocado, esos trabajos que se han realizado, ya lo ha manifestado y lo ha ilustrado el colega de Málaga, también deberían de llegar a conclusiones que puedan servir de aquí para adelante para futuras pandemias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento o el vacío legal? Y por otro lado también, ¿cuáles son las principales barreras legales que actualmente limitan el acceso a la data histórica para fines de investigación en nuestro país? ¿Y qué proponen para modificar las normas o leyes para superar estas barreras? Y finalmente, existe una plataforma abierta para acceder a la data histórica y esta garantiza la seguridad y la integridad de los datos. Esas serían las interrogantes que quisiera que vamos a hablar y también las que han podido tomar seguramente algunas en base a los colegas que han participado. Adelante, señor Erigili Arteaga. Muchas gracias, señor congresista. Agradezco los comentarios realizados. Empiezo con algo práctico. ¿Por qué investigar el pasado? ¿O por qué investigar la forma como los danzantes del Urinchíncha bailaban festejo hace 50 años por la Universidad Nacional Federico Villarreal? ¿O por qué Antúnez Mayolo comenzó a investigar su interés por tener tema de energía atómica? ¿O la investigación de Pedro Paulet ligado a un primer submarino? ¿O las investigaciones en la selva peruana del Instituto de Estudios Amazónicos para trabajar temas con curare, entre otras cosas? Fue el Instituto Lingüístico de Verano para recuperar las lenguas indígenas, las lenguas en la selva fundamentalmente. O el extinto Instituto Indigenista que debería volverse a crear, destruido en la época de los 90. Se hace esto y vienen otros países, vienen universidades de otros países para poder entender la dimensión del ser humano en su totalidad. El mismo ser humano de Perú es el mismo ser humano en Estados Unidos, que en África, que en Europa, que en Asia o en Rusia o en Cuba. De hecho, solamente pongo un acápite. En Cuba se encuentra publicada la mayor investigación sobre petroglifos del Perú. Lo hizo quien era un funcionario en la embajada cubana en los 80 en el Perú. Texto que, suerte, muy poca gente conoce. ¿Pero por qué lo hacen? Para poder comparar contra lo que ellos tienen. Nuestra historia es muchísimo más rica que la de muchas otras regiones. Vienen a estudiar nuestras formas de construcción, nuestra forma de curar, nuestra medicina tradicional, nuestras danzas típicas. Vienen a analizar cómo ha sido el desarrollo social y por qué las culturas en la costa usaron adobe y en la sierra en Puno usaron piedra. Y qué tipo de piedras y cómo se puede replicar para temas antisísmicos, para temas de mejora en comercio, para temas, hablaba el congresista Flores, para el tema del café, como muchos lugares se hace café tradicional que no tienen afectaciones de las plagas. ¿Qué hacen para evitarlo? Entonces no es que se haga la investigación, el tema de la curiosidad científica es un elemento, pero se hace también la investigación y se invierte dinero, miles de dólares en investigación local hecha por universidades extranjeras en Perú, precisamente porque somos una fuente para investigar. Pero la propia investigación peruana realizada, repito, lo de anchoveta en los 60 descubrieron que servía para curar la desnutrición, completamente. Pero los incas lo que hacían para colocar una planta era colocarles una anchoveta en la base. ¿Por qué? Porque eso se descubrió arqueológicamente. ¿Y para qué? Para que tuviera nutrientes en la plantita. Si esto es así, lo que estamos haciendo... 10:18, estábamos siendo parte entonces de la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que se viene desarrollando desde la sala Carlos Torres y Torres.
Vienen por la uña de gato, se la llevan a otro lado, la producen, vuelven medicina y nosotros seguimos en las mismas. Una investigación en Ica para tratar el dengue con plantas tradicionales. ¿Y cuál es el argumento de la investigadora científica cuando la entrevistan? Es que esto lo hace la gente naturalmente. Bueno, para eso sirve la etnografía, para analizar cómo se mueven los pueblos, la antropología real. Yo agradezco mucho, entiendo que a veces es frustrante la cháchara de este tipo, como lo dijo el congresista Camiche, pero es la forma como que tenemos de poder entender que esto es un problema real. No es solamente un problema de traer más computadoras, ensamblar computadoras o el tipo de internet que tenemos. A veces la ciencia es sumamente básica. Siguen construyendo puentes en la sierra, que son los mismos puentes que construían los incas, y con las mismas trenzado de lianas que se hacían en ese momento. ¿Por qué? Porque funcionan. Bueno, ¿por qué no pueden servir eso para un proyecto más grande de conectividad urbana? Ah, no, es que solamente le tenemos que meter cemento porque es la única solución. A veces las soluciones son más prácticas, pero hay que estudiarlas. Hay que conocer nuestra identidad. Tengo la suerte de haber nacido en el hogar donde nací, pero eso no me hace menos responsable de traer la voz de los que no tienen voz y ponerla aquí. Esta investigación sobre los cuadernos de Puruchuco comenzó en el Museo del Colegio La Salle, un colegio que está aquí en Breña. ¿Sí? Un museo que tiene casi 70 años, que necesitaban poderse analizar la documentación que habían comenzado a recibir de donaciones. Si un colegio lo hace, ¿por qué no lo pueden hacer otros colegios? ¿Por qué no lo puede hacer el Estado como un desarrollo? ¿Cuántos colegios tienen un pequeño museo escolar en muchas zonas de la sierra? El profesor de historia, que comienza a tratar de recuperar su historia. ¿Dónde están esas pequeñas investigaciones? ¿Qué hace el Ministerio de Cultura para tratar de crear una red de museos escolares que también hacen ciencia? Porque los museos también recolectan meteoritos, recolectan animales, los disecan, también hacen análisis de madera, de diversas cosas. Sorry por lo extenso, pero creo haber dado una respuesta también extensa. Muchas gracias, Eric. Adelante, Julio. Sí, gracias, congresista. Bueno, habían 4 preguntas ahí planteadas y sí me quedaron bastante reflexionando a propósito de lo que compartía Eric. Respecto al tema de cómo es que algunos vestigios culturales, arqueológicos, patrimoniales que están distribuidos en varias partes del país, se menciona el caso de Puno, pero puede mencionarse en verdad muchos lugares. En la experiencia que he visto de un poco vincular lo que implica investigación científica a, por ejemplo, promover el turismo, ¿no? Primero me queda claro que pasa por empoderar localmente a la comunidad donde está aquel patrimonio. Y segundo, que cuando hay intervención de investigadores, arqueólogos, otro tipo de investigador en lo académico, en lo científico, lo que se tiene que buscar es que aquel resultado de investigación no sea apenas académico, ¿no? Acá, por ejemplo, algo que se debe promover es que no solamente haya el famoso impacto académico-científico, se requiere que haya también el impacto social y político. Me refiero a que en qué medida aquella propuesta o aquel nuevo conocimiento que han encontrado los científicos o los investigadores simplemente puede ser absorbido por parte de la comunidad, ¿no? Les cuento un caso, por ejemplo, ¿no? Un gusto, conversamos, gracias. Recuerdo no hace un poco más de un año en Chupaca, la laguna de Ñahuampuquio, una comunidad alrededor de esta laguna, la comunidad de agricultores, ¿no? Está viendo la forma de darle un valor agregado precisamente a la laguna de Ñahuampuquio, por ejemplo. Y gran parte, como ustedes saben, de ahorita de las poblaciones en nuestros Andes, en la serranía, simplemente tienen varias limitaciones. Y lo bueno es que en esta región, por ejemplo, muchos investigadores de universidades y otras instituciones llegan por ahí. Un poblador me comentaba, por ejemplo, que ellos estaban esperando, por ejemplo, los investigadores. Por ejemplo, él decía, un poblador, de que cuando él nació ahí, al costado de la laguna siempre tuvo aves, patos, batracios, ranas, qué sé yo. Y algo que le intrigaba mucho es que ahora que él ya está en el otoño de su vida, ¿no? Él le cuenta a sus nietos precisamente que antes había inclusive ciertas ranas en particular allí. Y él quiere saber que los investigadores le digan qué pasó con las ranas, por qué ya no están las ranas ahí. Y él quiere también, por ejemplo, que se cree un museo en el lugar, porque él necesita trasladar
y es consciente de eso, ese conocimiento a las generaciones que vienen. A eso me refería, que no apenas la investigación que se financia con fondos públicos, sobre todo en aspectos sociales y que tienen que ver con aspectos comunales, por ejemplo, tenga no solamente un impacto académico y científico, un impacto social y si se puede político, porque efectivamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, un lugar como la Huacapullana, que obviamente ha sido puesto en valor en varios sentidos, es porque obviamente allí ha habido un impacto social, la comunidad lo ha demandado y ha habido un impacto político, las autoridades han movido lo necesario para que se haga. Aquí hay un compromiso de cajón, como se entiende, del gobierno local y del gobierno regional, ¿no? Pero sobre todo hay que empoderar al gobierno local, a la comunidad en sí, que va a ser beneficiaria de todo esto. Eso en función a ese primer punto. Después se comentaba un poco, ¿no?, sobre los datos de investigación a propósito de lo que se investigó en la época de pandemia. En verdad sí se creó una red de datos, ¿no?, para esto, y tengo entendido que la comunidad científica afín tiene una red de datos que no solamente se comparte en Perú, sino se comparte en otras partes de la región. Ahora, hay que tener en cuenta que no todos los datos resultados de investigación se pueden compartir porque algunos datos son sensibles, ¿no? Pero creo que algo que sí debería tenerse, que lo hizo el gobierno chileno, porque el gobierno chileno durante la pandemia admitió que lamentablemente no tenía información, inclusive demográfica, no sabía dónde estaba toda la población que quedó infectada y los efectos y golpes que tuvieron, es crear precisamente espacios, ¿no?, donde haya plataformas o observatorios de ciencia que puedan ser accesibles para la ciudadanía. Por eso es que yo mencionaba con los datos abiertos que se fomentaba la ciencia ciudadana. O sea, las personas, y eso es parte también del proceso, se pueden empoderar para que ellos demanden, porque obviamente si nadie demanda esa información, tampoco hay mucha motivación para que esto se pueda compartir. Respecto al tema de si existe un marco legal para que, por ejemplo, en el caso de los datos de investigación abiertas puedan ser compartidos o no, conversaba con él que sí existe. Lo que pasa es que hay que articular precisamente las normas que promuevan esto, de hecho. Igual como en su momento se creó, por ejemplo, la normativa para crear el repositorio nacional y con esto la Red Nacional de Repositorios, ¿no?, que funciona activamente y está gestionada activamente por el CONCITEC, ¿no?, se requiere también crear lo propio para los casos de datos de información, ¿no?, de investigación. Y en ese sentido se requiere crear la norma que articule precisamente todo ese marco legal que existe para que se dé. Y usted, congresista, preguntaba también, ¿no?, si finalmente esos espacios donde colocamos los datos son seguros. Sí, actualmente se cuenta con tecnología para eso. Y claro, reitero, es seguro, sí. Inclusive el contexto de lo que se llama ahorita preservación digital, porque aunque parezca mentira, estamos en el año 2024 y ya ahorita ya hay reportes, precisamente porque no había una práctica de preservación digital, ¿no?, de muchas cosas que del año 2000, por ejemplo, hasta el año 2014-2015, técnicamente, solo en el ámbito de lo académico-científico han desaparecido de la web, de la red, y nadie tiene copia de eso. Y es que también para hacer esto, cuando hablamos también de datos de investigación abiertos, hablamos en simultáneo de que esto sea puesto de tal manera que pueda ser preservable. Yo ahorita he compartido un archivo en PDF, pero yo no sé si de acá a 10 años ese mismo archivo se puede abrir. Ustedes recuerdan los que son tan jóvenes como yo, por ejemplo, que muchos documentos, por ejemplo, de las primeras versiones de Word, ahorita ya no pueden ser abiertos, por ejemplo. Y no había ese trabajo de hacer que la data, que está en formato digital, eso Eric lo conoce mejor que yo también, ¿no?, tiene que haber toda una política de preservación. Ese es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de datos está contemplado. Para que el dato sea preservable, lo puedan ver las generaciones que vean, que sean seguros, ¿no? Obviamente también pasa esto por infraestructura tecnológica, pero es viable, sí existe eso, sí existen esas garantías actualmente. Muchísimas gracias, Julio Santillán. Bueno, habiendo concluido la intervención de nuestros invitados, señores congresistas, agradecemos la presencia de nuestros invitados, los señores Eric Iriarte Ajón y Julio Santillán Andana, por informar en la presente sesión sobre temas relacionados al cumplimiento de los objetivos plasmados en el plan de trabajo de la comisión. Pueden abandonar la sala cuando lo consideren pertinente. Buenos días,
Julio. Buenos días, Eric. Bueno, finalmente, señores congresistas, habiéndose tratado los puntos de la agenda en materia de convocatoria, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de lectura y aprobación del acta. Si no hay oposición, la autorización se dará por aprobada. No habiendo oposición, la referida autorización ha sido aprobada por unanimidad. Se levanta la 18ª sesión ordinaria, siendo las 10 de la mañana con 35 minutos del día lunes 6 de mayo del 2024. Muchísimas gracias, colegas.